¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de salud. Saludable. Hoy vamos a presentar una especialidad muy particular que tiene mucho impacto en la salud y que quiero que la conozcan. Para eso vamos a entrevistar al doctor Felipe Repepe, médico nefrólogo de nuestro medio. ¿Qué tal, Felipe? Gracias por venir. Mucho gusto. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo anda? Muy bien, comenzamos entonces presentando a la especialidad. Como le decía a la gente, vamos a conocer qué es la nefrología, qué abarca la nefrología. Bueno, la nefrología es una sección de la medicina que se dedica a estudiar los riñones exclusivamente y sus vías urinarias. Esta se conoce de larga data, de la época de 1940 aproximadamente, que se empezaron a hablar de la nefrología, y para poder llegar a ser nefrólogo y estudiar su sección renal o de los riñones, se hace a partir de ser médico y una carrera de posgrado que significa hacer clínica médica más los años de nefrólogo o de nefrología. De ahí uno puede empezar a estudiar los riñones y todas las circunstancias que esto van presentando para su desarrollo, desde el embrión hasta, ¿no es cierto?, que uno concibe ya el desarrollo humano. Hoy día podemos hablar de la nefrología propiamente dicha, desde el riñón, las vías urinarias hasta la parte de la vejiga. Uno estudia la anatomía y estudia la parte fisiológica del riñón. Muy bien, o sea que lo que uno puede analizar es las distintas patologías que potencialmente pueden alterar el funcionamiento del riñón, pero yendo hasta la ultraestructura y todo el funcionamiento fisiológico y todos los datos que uno puede obtener de lo más fino de la función renal para obtener datos y buscar causas de una patología probable que afecta a un paciente en particular. Exactamente. Dentro de todo eso, la patología más probable, como estamos charlando, es, no sé, diabetes e hipertensión y todas las enfermedades genéticas o hereditarias que tiene, ¿no es cierto?, cada ser humano. O sea, que dentro de las consultas con los cuales les llegan los pacientes a ustedes, ya sean derivados o por primera vez por motus propio, las patologías más frecuentes en afectar la función renal y deteriorar la función renal básicamente son la hipertensión arterial y la diabetes. O diabetes e hipertensión arterial son las patologías más frecuentes que ustedes ven en el consultorio. Exactamente, son las patologías más frecuentes que nosotros vemos dentro del consultorio como nefrólogo. La diabetes, cómo va repercutiendo en el tiempo, de acuerdo a su diagnóstico y su evolución y su tratamiento previo que tuvo, e igual que la hipertensión arterial, que la compartimos, ¿no es cierto?, con las distintas especialidades de la medicina. De todos modos, la valoración nefrológica, como vos decías recién, como en todo en la medicina, especialmente en la medicina moderna, tiene todo un trabajo interdisciplinario y multifactorial en donde intervienen un montón de factores y de cosas que hacen que estemos obligados a trabajar e interconsultarnos permanentemente, porque las patologías así lo indican, van de la mano y necesitamos consultarnos. En este aspecto te quiero preguntar, ¿cuáles son, si necesariamente un paciente que llega a un nefrólogo es porque va con síntomas necesariamente o puede sospecharse alguna enfermedad renal y estar el paciente asintomático y llegar a esa consulta? Sí, acá nos podemos explayar un poco más para que la gente, ¿no es cierto?, de la ciudad, de la provincia conozca. Acá ya empezamos a hablar del conjunto de relación con las distintas disciplinas, como por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que viene tratada silenciosamente y puede hacer su impacto principal a través, ¿no es cierto?, de un pico de hiperglucemia y de ahí, ¿no es cierto?, se detecta la insuficiencia renal. O la hipertensión arterial, desde su inicio, está en relación con el cardiólogo o con el clínico y ya hace, ¿no es cierto?, el diagnóstico precoz porque se detecta un futuro, ¿no es cierto?, de insuficiencia renal. Y también nosotros tenemos que hacer el diagnóstico ya de ver las clasificaciones distintas que tenemos nosotros de las insuficiencias renales, prerrenales, renales y porrenales, para poder nosotros hablar del paciente en el consultorio. Cuando un cardiólogo manda, por ejemplo, un paciente al consultorio, podemos decir que el paciente tiene una hipertensión arterial, pero puede tener una insuficiencia renal relacionada a una insuficiencia cardíaca. En ese caso ya entramos a jugar con el factor cardiológico hipertenso
y la parte de la función del riñón. Se trabaja en forma ardua y se hace el diagnóstico precoz que tenemos que llegar a hacer. ¿Qué es lo que vamos a usar para hacer la técnica del diagnóstico? Dos cosas fundamentales. Una es la historia clínica, la anamnesis que le hacemos al paciente, el examen físico al paciente y a su vez completamos con los métodos complementarios de diagnóstico, que son una ecografía de ambos riñones y a su vez la serie de laboratorios. ¿Qué laboratorio principalmente? Ahí vamos a pedir la urea y vamos a pedir la creatinina y un sedimento de orina para ver qué está perdiendo el riñón. ¿Por qué? Porque para que todos entendamos que el riñón es como un filtro del organismo. Es exactamente igual que hablar de un colador, ¿no es cierto?, vulgarmente para que los pacientes o la gente entienda, de leche, donde uno cuela la leche, pasa el líquido y queda la nata. Cuando la nata empezó a pasar, ese colador se empezó a romper. Y eso mismo pasa con el riñón. Empiezan a aparecer distintas lesiones que se van evidenciando en el sedimento de orina. Como por ejemplo, pasa en los pacientes que tienen diabetes. Aparece glucosuria. Significa que el paciente no está compensando su diabetes en su organismo, sobra y la está eliminando. ¿Qué hay que hacer ahí para prevenir el progreso de la insuficiencia renal? Controle su diabetes. ¿Qué se hace en la parte de la hipertensión arterial? Por lo general aparecen las dosis de proteínas que mucha gente lo puede llegar a sentir, que no es grave, porque se puede hacer el diagnóstico precoz de una enfermedad. El diagnóstico precoz de la insuficiencia renal en el futuro. ¿Cómo se hace? Charlar con el médico de cabecera que lo derivó el nefrólogo, ponerse a trabajar en conjunto, hacer un esquema nutricional para que la cantidad de proteína que ingiera sea similar a la cantidad de proteína que el paciente puede llegar a estar eliminando. Perfecto. Entonces, redondeando este concepto que es muy importante, la gente tiene que entender que se pueden obtener primero con estudios, con screening básicos, ¿Sí? y después por supuesto que hay otros desde el punto de vista laboratorio un poco más específicos buscando potencial daño renal, que tomado precozmente y controlado evita a futuro problemas más serios, que si no se hacen esos controles, esa pérdida de proteína y otros daños que se pueden detectar tempranamente, a futuro es un marcador de enfermedad renal crónica con problemas serios a futuro. Exactamente. Hoy por hoy podemos hablar de un desarrollo de prevención de enfermedades renales. Hay un screening de la Sociedad de Nefrología a nivel mundial que va hablando, ¿no es cierto?, del origen desde que puede llegar a ser la prevención. Pero siempre el punto parte de la nutrición de la parte del paciente. Siempre parte del screening del laboratorio, de la urea y de la creatinina, de dos metabolismos que se producen en el organismo y que se ingieren también con la alimentación. Te hago una pregunta, porque cada vez tenemos una población más añosa. Fisiológicamente, después de los 65 años, hay un desgaste natural del organismo, de las funciones, de los distintos órganos, glándulas, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay toda una variación fisiológica aceptable para un individuo a medida que va progresando en su edad. Independientemente que pueda o no tener alguna enfermedad asociada, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Esas variaciones de estos análisis o de estas muestras que uno toma deben ser tenidas en cuenta porque son muy importantes y no implican por ahí necesariamente una enfermedad. Exacto, sí, se tiene que tener muy presente. Muchas veces lo que se ve en un laboratorio, en un paciente después de 65 años de edad, en relación a la longevidad que tenemos en este momento, ¿no es cierto?, de la población mundial y que está aplicado también a la parte de la provincia, es que a partir de los 65 años se disminuye 1 mililitro minuto de la función del riñón. Quiere decir que un paciente de 70 años puede llegar a presentar un 10% o un 5% menos del valor normal. ¿Qué significa eso? La función que se mide el riñón se mide numéricamente, entre 80 y 140. El paciente de 65 años empieza a disminuir 1 mililitro por año y a los 70 tendremos 5 mililitros menos.
en vez de hablar de 80%, podremos estar hablando de un 75%. En ese caso, el paciente que sea ausente de enfermedades puede llegar a tener una función o una valoración nefrológica normal. Lo más importante es poder detectar que no tengamos ningún factor alrededor que lo llegue a producir. Ya sea un paciente que tiene una pequeña hipertensión arterial dando vuelta, que no está totalmente diagnosticada, una hiperglucemia que no está diagnosticada, o una enfermedad inmunológica que está empezando a hacer impacto a nivel de la parte interna de las arterias. Como por ejemplo, podemos hablar de una enfermedad muy común, una colagenopatía, que nos puede llegar a afectar recién a esa edad, como también se puede presentar a los 20 años, o como se puede presentar también en una sala de internación, donde te hace una interconsulta porque el paciente disminuyó su función renal y no es solamente más que darle una buena hidratación, que hablamos de insuficiencia prerrenal. Es distinto que a los 65 años tengamos un problema prostático, que no estamos hablando ya ahí de una enfermedad posrenal, que tenemos que actuar rápidamente con la parte del urólogo. Perfecto. Para terminar con esta primera parte, como ustedes verán, es muy importante tener en cuenta el contexto del paciente, la edad, patologías predisponentes, patologías que pueda tener ese paciente diagnosticada o no diagnosticada, y en ese contexto analizar el valor del laboratorio que en ese momento tenemos. No somos un número estático, hay un rango de normalidad y toda una valoración fisiológica en ese contexto que necesitamos tener, y eso es lo que hacemos los médicos. Por lo tanto, generalmente es muy importante que esos números que ustedes ven como referencias siempre van a ser adaptados a cada paciente en particular y su contexto. Vamos a una pausa y continuamos con el programa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. En esta segunda parte del programa continuamos con el doctor Felipe Repepe y seguimos analizando la enfermedad renal, cuáles son los controles y qué debemos hacer para evitar llegar a situaciones extremas donde el riñón ya ha sufrido y ya nos contará él hacia dónde vamos y qué tenemos que evitar. Felipe, te quiero preguntar ahora, estuvimos hablando de la importancia del control precoz, el trabajo multidisciplinario, las distintas formas de trabajar y de hacer diagnósticos con cosas sencillas pero que son muy importantes y que dependiendo de la enfermedad prevalente o de la sospecha de la enfermedad, uno pide laboratorios o cosas muy sencillas desde el punto de vista diagnóstico. En este punto también es importante diferenciar que, por supuesto que la tecnología y la alta tecnología es importante, pero a punto de partida de lo que uno obtenga con cosas básicas, que ese es el camino a seguir, no esperar o no pretender, como se ven hoy las altas tecnologías de entrada, con las cuales muchas veces se enmascaran cosas y no permiten hacer un análisis adecuado. Exacto. En eso que hemos estado charlando y que charlamos ahora, lo importante es hacer el diagnóstico precoz a partir de lo más básico: un laboratorio de sangre, un sedimento de orina y una ecografía. Y primordial, el examen físico y la anamnesia de la parte del paciente, con un trabajo
interconectado con sus médicos, ¿no es cierto?, de cabecera, o sea, a hacer y acostumbrarnos a trabajar en equipo. Que muchas veces se pierde, pero trabajar en equipo, tanto en las clínicas, en el hospital, la unión de la salud pública, la salud privada, trabajar en equipo para poder, ¿no es cierto?, evitar el progreso de la insuficiencia renal. La alta tecnología tiene espacio en el control nefrológico, ¿verdad? ¿Cuáles son esos estudios a veces que ustedes van más allá de la cuestión o de los estudios básicos comunes? Claro, la alta tecnología se usa hoy y se ha usado siempre para casos puntuales, como por ejemplo, decimos, bueno, tenemos un paciente que tiene una coagulopatía o una enfermedad inmunológica. Para poder estar de acuerdo con el diagnóstico y el tratamiento que se va a hacer, tenemos que usar una biopsia, ¿no es cierto?, de riñón para poder saber qué vamos a darle al paciente, qué tratamiento hacer, qué hacemos para prevenir la insuficiencia renal y que claudique ese riñón en forma terminal. Otros casos importantes son, ¿no es cierto?, en aquellos pacientes que tienen, ¿no es cierto?, una tumoración, para conocer si tiene benigno, si son maligno, que se usa una tomografía específica con o sin medio de contraste, según el contexto del paciente. Y también está mucho las gammagrafías para ver, ¿no es cierto?, la relación de la circulación que tenemos que tener, para evitar que la hipertensión arterial, por ejemplo, haya producción de lesión hacia una arteria y de producción de la insuficiencia renal. Recién mientras explicabas claramente esto, hiciste un comentario que me da pie a preguntarte. Hablaste, todo lo que tenemos que hacer es en prevención y trabajar antes de que el riñón claudique. Exacto. Cuando el riñón claudicó, por la causa que fuere, por la enfermedad que fuere, por lo que fuere, ¿qué hacemos cuando el riñón deja de funcionar? ¿Un riñón puede dejar de funcionar paulatinamente o puede dejar de funcionar abruptamente, o las dos opciones son posibles? Ese caso es muy importante hacerle referencia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene hoy día en San Luis y en todo el mundo el mismo tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Lamentablemente es la diálisis. Es tratamiento de insuficiencia renal crónica terminal con un tratamiento sustitutivo. Si ya fracasó, ¿no es cierto?, como vos bien dijiste, en la enfermedad primaria, toda la parte de la prevención, hablamos de la parte de la diálisis. Ese tipo de la claudicación del riñón puede ser primaria, ¿no es cierto?, o puede ser secundaria hacia otro tipo de patología. Y puede ser abrupta o puede ser, ¿no es cierto?, lenta la evolución. Si es abrupta, se llama insuficiencia renal aguda, que el 80 al 90%, si es tratado a tiempo, el paciente puede salir hacia adelante de su, ¿no es cierto?, insuficiencia renal. En cambio, cuando estamos hablando de que un paciente presenta un deterioro lento de la función renal y no responde a la prevención, ya sea porque no se realizó bien la consulta a tiempo, o porque se recibió tarde, ¿no es cierto?, en el consultorio, o porque el paciente no cumple el tratamiento, como muchas veces suele pasar porque no lo entiende o se niega la enfermedad, se comienza con el tipo de diálisis. Y ahí nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, usted va a hacer este tratamiento para poder seguir viviendo. ¿Cómo se hace? A través de los riñones artificiales, que es donde el paciente tiene que recurrir al centro de diálisis en forma trisemanal y 4 veces cada vez que va. O la otra opción es realizársela en su domicilio a través de las diálisis peritoneales que se pueden llegar a hacer, que son las dos opciones más, ¿no es cierto?, importantes en este momento. Y hay una tercera opción muy importante, que es la hemodiafiltración, que también se está usando aquí en San Luis, que son en aquellos pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca o que tienen, ¿no es cierto?, un corazón en deterioro o deteriorado. Y por último, podemos hablar tranquilamente de la parte de trasplante, que es un periodo del cual, ¿no es cierto?, se realiza el reemplazo de la función del riñón con otro riñón más, y bueno, muchas veces se cuida, el paciente puede tener, ¿no es cierto?, una buena sobrevida. Muy bien. Volviendo a la diálisis, retomando lo de la diálisis, como vemos hay distintas opciones y por supuesto eso se aplicará a cada paso en particular. Según el perfil. Según El perfil que tiene el paciente, lo que uno le puede llegar a ofrecer. Y más allá de la diálisis, que es importante cumplirla, que tiene tiempo, hay todo un contexto durante la diálisis, Sí, que también
el trabajo multidisciplinario es muy importante para sostener a este paciente, que son pacientes crónicos, que vienen ya con sus enfermedades crónicas, que vienen con compromisos y problemas psicosociales, problemas de entorno, problemas de difícil acceso a la salud, un montón de problemas alimentarios. Todas estas cosas se analizan cuando un paciente entra a diálisis para sostenerlo en el tiempo. Sí, todos son factores que uno tiene que tener en cuenta en un paciente en diálisis ya. Un paciente que comenzó su tratamiento dialítico se tiene que poner un equipo a trabajar. El nefrólogo tiene que estar, ¿no es cierto?, a la cabeza del conjunto del alrededor que se va dando. Primero, relación con su médico de cabecera. Segundo, detectar rápidamente cuáles son las patologías asociadas para poder hacer las interconsultas y el apoyo médico hacia la parte del paciente. Y después viene lo más importante, que es el aporte psicológico que tiene que tener el paciente para poder drenar la circunstancia que está viviendo. Segundo, tiene que tener un aporte nutricional de acuerdo a la condición que tenga el paciente. Un paciente, por ejemplo, de más bajos recursos o uno de más alto, hay que adaptarlo, ¿no es cierto?, qué tipo de alimentación va a tener para que el paciente no se desnutra. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ver qué forma se puede llegar a ayudar al paciente y entra a trabajar también el asistente social. Porque hoy día vemos, ¿no es cierto?, que se pueden hacer grandes aportes nutricionales de soporte durante la sesión de diálisis, tanto vía parenteral del paciente durante la diálisis como en el domicilio del paciente. Entonces eso nos va dando, ¿no es cierto?, una mayor calidad de vida del paciente que está en diálisis. Ya no es como antes que va a diálisis, se diálisis a su casa, no. Ahora va a diálisis y se va viendo cómo se va ayudando la parte del paciente. ¿Qué factor va faltando? Y se pone en el equipo a trabajar para conseguir mayor, ¿no es cierto?, supervivencia, mejor calidad de vida del paciente. Hoy por hoy, por ejemplo, que vamos a dejarlo para charlar, es el tema de las distintas drogas que se están usando como cetoanálogos que dan muy buena calidad de vida del paciente durante la diálisis. Así como se usan antes de la insuficiencia renal para disminuir el metabolismo de urea, también actúan y ayudan mucho durante el tratamiento dialítico. O sea que ahora se dispone o se está disponiendo de una medicación que no solo mejora o previene el aceleramiento del fallo renal, sino que una vez aquel individuo que haya ingresado en diálisis también mejora y hace que esa calidad de vida, que es lo más importante en el paciente renal crónico, esté presente, con lo cual eso sería un avance muy importante y eso ya está disponible. Sí, se está implementando en San Luis. Yo personalmente tengo pacientes que se está usando y nos ha dado muy buen resultado en nuestro centro de diálisis también. Y lo más importante, como charlamos también del paciente, hay que ver, ¿no es cierto?, la osteoporosis y si una mujer en qué edad está, ¿no es cierto?, en diálisis para ver su parte, ¿no es cierto?, de la premenopausia que puede llegar a desarrollar, sus hormonas femeninas, para que pueda, ¿no es cierto?, tener una mejor calidad de vida, como hemos dicho, hacia adelante. Muy bien, vamos a iniciar nuestra segunda pausa y ya vamos con la parte final del programa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006.
Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077, Juana Coslay. Muy bien, iniciamos la última parte de nuestro programa. Continuamos con el doctor Felipe Repepe. Te quiero hacer una pregunta con respecto a la enfermedad nefrológica en los chicos. Si bien hemos hablado de hipertensión, diabetes, todas enfermedades crónicas que producen daño a largo plazo, los chicos, ¿tienen problemas renales que ameriten una consulta con un nefrólogo? Sí, hay problemas renales en los niños y sale, ¿no es cierto?, un capítulo dentro de la nefrología, que es la nefrología pediátrica, que es muy, ¿no es cierto?, importante y atrapante para poder leerla, porque aquellos niños que son diagnosticados por el pediatra rápidamente o por el neonatólogo pueden llegar a tener, ¿no es cierto?, una mejor sobrevida que otros. ¿Eso a qué se debe? Por lo generalmente son patologías congénitas que el paciente o el niño nace, como por ejemplo un monorreno, con una claudicación, ¿no es cierto?, del otro riñón que le quedó, o patologías muy comunes que se manifiestan como un síndrome nefrótico. O sea, ¿qué significa eso? Se produce, ¿no es cierto?, una enfermedad congénita, que por lo generalmente son idiopáticas del recién nacido, y bueno, si no son tratados a tiempo, pueden llegar, ¿no es cierto?, a tener que erizarse. O la más enfermedad común es el síndrome urémico hemolítico, que es, ¿no es cierto?, a través de la bacteria más común, de Escherichia coli, y que en algunos pacientes, por falta de desarrollo, ¿no es cierto?, enzimático, se puede desarrollar, ¿no es cierto?, esta enfermedad y el paciente va a diálisis. Y que un 90% el paciente se recupera de la parte de diálisis. Eso en los niños por lo general. Y después nosotros de ahí uno va creciendo, ya viene la adolescencia, donde uno ve viendo los rezagos que ya vienen, ¿no es cierto?, desde el inicio. En un paciente diabético tipo 1 que se diagnosticó a los 2 años de edad, como me pasó a mí ya, y tienen 30 años hoy y ya tiene una insuficiencia renal avanzada, con factores, ¿no es cierto?, que se van agregando como la anemia, como la negación de enfermedad, la afección de la visión, y bueno, son las complicaciones que se van presentando y que se tiene que ir trabajando para poder evitar, ¿no es cierto?, la evolución. O sea, en los niños sí hay afectación de la parte renal, que puede empezar desde las primeras horas de vida, generalmente patologías congénitas, Sí. sino procesos infecciosos o procesos inmunológicos, y que la mayoría de estas enfermedades tratadas a tiempo, que pueden llevar diálisis, si realmente se agarran a tiempo, esos pacientitos pueden recuperar su función renal. Ese es el concepto global. Exactamente. Y lo que contás del otro, que realmente no es menor y hay que hacer hincapié, son pacientes, básicamente los diabéticos tipo 1, que como toda enfermedad crónica lleva todo un tiempo, hay todo un contexto psicosocial a manejar, tiempos, conductas, hábitos, que hacen que en un corto plazo para una persona de 25 o 30 años ya pueda terminar con problemas serios, y ese paciente es serio candidato a terminar con un problema renal severo terminal, como hemos hablado desde el principio. Con lo cual el hábito temprano de cuidarse y trabajar en la prevención es fundamental. Exactamente, un paciente que llega, ¿no es cierto?, desde la infancia y con una enfermedad crónica, como por ejemplo una diabetes, que es la más común, o una colagenopatía, que nació ya el paciente con un síndrome nefrótico, que es una infección propia de la sangre, de los tejidos conectivos del organismo, puede llegar a ser una insuficiencia renal y terminar, ¿no es cierto?, en diálisis. Una pregunta concreta que muchos pacientes preguntan, recién lo dijiste, pero no quiero que pase desapercibido. ¿Una persona puede vivir con un riñón? Una persona puede vivir tranquilamente con un solo riñón y tiene que hacer la prevención para toda su vida. ¿Por qué? Porque ese riñón permite, ¿no es cierto?, la sobrevida, y uno tiene que permitirle que el riñón cumpla la función que corresponde por la función de los dos. Para terminar,
Y como todo, siempre hemos hablado de distintas especialidades, pero siempre hay un tema confluyente y que termina todo. Los hábitos saludables, las conductas ordenadas, en cualquier especialidad de líneas generales, hablamos de calidad de vida y proteger. En este caso, el riñón, pero el riñón no es aislado, el riñón va de la mano con el corazón, con las arterias, con el cerebro. O sea que esto también aplica el concepto de hábitos saludables tempranos, estamos hablando de chicos, educación adecuada, garantizamos a futuro, en este caso el riñón y todo el contexto que acompaña el riñón. Sí, por supuesto, o sea, mientras que mayor posibilidad tengamos de cumplir ese hábito saludable, mejor supervivencia vamos a tener. Siempre uno habla, cuando se presenta la circunstancia, viene, ¿no es cierto?, desde la familia, viene del origen, ¿no es cierto?, de los padres, cómo van inculcando, y eso ve los hijos cómo les van desarrollando, ¿no es cierto?, ese hábito saludable a favor de la salud y no de la enfermedad. Perfecto. ¿Dónde te encuentran los pacientes? Me gustaría que presentaras tu centro de nefrología, la dirección, un teléfono, para aquellos que tengan inquietudes, saber dónde encontrarte a vos y a tu equipo de trabajo. Bueno, yo me estoy atendiendo en este momento en la calle Tomás Jofré, 1278. Nuestro centro de diálisis se denomina Nefroreal SRL. Nuestro teléfono es 4422158. El horario de atención de secretaría es de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde lunes a viernes. Y por supuesto que también ahí tenemos la parte del tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal, que bueno, son horarios un poco más extensos, así que desde la mañana a la tarde siempre se encuentra gente disponible. Te agradezco tu presencia. Ya en el próximo programa estaremos ya dentro de tu centro, mostrando todo tu equipo de trabajo y dialogando con cada uno de ellos, el asistente social, el nutricionista, el psicólogo, repitiendo preguntas contigo a los fines de demostrar que realmente esta es la única forma de trabajar adecuadamente en pos de que ese individuo, ese paciente que le toca vivir esa circunstancia, esté en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias, Felipe. Gracias, bueno, entonces nos vemos y a su disposición. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Acabamos de desarrollar un tema con alto impacto, la enfermedad renal, donde la prevención, el trabajo de temprana edad, los controles adecuados y tener las patologías crónicas como hipertensión y diabetes adecuadamente controladas es lo mejor que usted puede hacer para proteger y tener la mejor salud renal posible. Evitar las complicaciones. Conductas tempranas, controles tempranos, mejor para su riñón. Nos vemos en 7 días.